Genial. Y bueno, luego quería comentaros de dos cosas un poco que van enlazadas, que ya lo hemos visto, que es, tú has dicho que no hay que no debe haber tantas diferencias como había antes, pero ¿cuáles son esas diferencias que sí que tiene que haber en cuanto al trabajo físico? Y otro tema que es cómo trabajamos pues los penaltis, balones parados en fútbol y demás, esas situaciones, que cómo las trabajamos con los porteros, con todo el equipo, y bueno, el trabajo físico, qué diferencias hay con los compañeros y cuándo o no debe haberlas, o en qué categorías sí, en qué categorías no. Trabajo físico, Bueno, Aquí no tiene dueño. sí, mira, yo tengo un artículo con un compañero, Alejandro Muñoz Moreno, que tenemos publicado, que es el análisis de los diferentes modelos de entrenamiento para porteros en balonmano. Bueno, pondremos el enlace también. Y hicimos un análisis para saber qué sistemas existen o qué sistemas se han llevado a cabo para el entrenamiento de porteros. Venimos de el portero aislado. La progresión es al portero incluirlo en el grupo. Y cada vez más el equipo trabaja para el portero. Ya no se le incluye en el grupo. Nada, pues en fútbol, un rondo. Un rondito, la das con el pie, tú dices, sí, un portero tiene que saber manejar el pie. Si tu entrenador es Guardiola, mejor que nada. Pero no. Estamos progresando y estamos yendo en líneas de el equipo se pone a trabajar para el portero para conseguir los objetivos que se marcan en su preparación. Ya sea el lanzamiento, ya sean diferentes fases. Encontramos diferentes modelos, como puede ser modelo táctico, modelo técnico, modelo físico, y dentro de cada modelo, pues los entrenadores eligen, existen ejercicios diferentes para cada uno. Según el entrenador, según los equipos, según la metodología, se suelen usar unos y otros. ¿Yo qué recomiendo? Pues como siempre, saber mezclar en buena medida. El portero no tiene que trabajar siempre solo, pero no creo que siempre tenga que estar en el grupo. O sea, que a veces tiene que estar separados. ¿Y en qué edades es bueno empezar a hacer esa división? ¿O cuándo no? ¿O desde el principio? Vaya pregunta buena. No, mirad, hemos empezado hablando hoy que en alevines ya van cogiendo portería. En infantiles se van especializando. Tú no puedes tampoco tener un jugador que no ha entrenado como portero, que no le has dado indicaciones como portero, que es todo aprendizaje por observación. No, también tiene que haber pautas, tiene que haber correcciones, incluso tiene que haber entrenamiento dedicado a los porteros, y yo creo que también viene bien fuera. Yo, por mi experiencia en España en el balonmano, veo que además de entrenar los jugadores, lanzamientos, diferentes sistemas para el portero, además se añade el tiempo de entrenamiento de porteros y se prepara el antiguo responsable de todos los porteros del club. Se está combinando. O sea, que un día quedáis todos los porteros del club de todas las edades. Sí, se va organizando, por ejemplo, categorías alevines por un lado, luego infantiles cadetes por otro, juveniles y senior por otro. Entonces, notáis que en el club los porteros al final tienen como sus... Aparte de las cuadrillas que hay por equipo, como que los porteros también tienen esa relación entre ellos. Sí, además que es importante, porque hablamos de que es el puesto que si falla un día uno, pues hay que tirar del equipo de abajo, que con jugadores de campo suele pasar menos. Entonces sí, se les da esa pildorita en trabajo solo con porteros, pero están con sus compañeros porteros. Hacemos una semana. Una vez a la semana. Pero gente que entrena 3 días a la semana se les suma una horita más semanal de entrenamiento específico de porteros. ¿Aquí qué se suele trabajar? Pues desde juegos perceptivos, habilidades perceptivas, un poquito físico específico para ellos, para luego llevarlo a cabo en el trabajo táctico con el equipo, donde tienes gente a tu disposición para lanzar. Pero sí, se separa y además dentro del entrenamiento se dedica tiempo. Y yo creo que es mejor que hace 20 años seguro. Claro. No sé cómo será el futuro. Y a los chavales les gusta, ¿no? Eso de juntarse con gente, imagino que son los pequeños, juntarse con los mayores, entrenar, sí, pues. Hay que tener cuidado con el factor baguete. El factor baguete que, como hemos dicho antes, se está evitando de el niño que no le apetece correr, portero. No, pero vas a entrenar un día más, o sea que baguete. Claro, esa es la cosa, que encima que eres baguete, que no te apetece correr, que tienes la excusa de los niños, dicen, es que un portero no corre, porque yo no voy a correr. Muy bien, ver un día más entrenar. Entonces se hace ahí un popurrí de decir, cuidadito. O sea, es un filtro para que no entre los balón. En balonmano, con la nueva tendencia, se está acabando con el portero que no corre, porque ahora en balonmano hay una nueva regla desde hace unos meses por la cual tú puedes jugar con 7 jugadores de campo, pero en detrimento de quitar el portero. Claro, cualquiera puede venir y cambiar por el portero, pero eso exige que el portero tiene que hacer un sprint de 20 metros desde el centro del campo, que es la zona de cambios, hasta la portería. Entonces, quizá el perfil del portero
pues igual un poco pasado de kilos que había Sí. antiguamente, por Portero, ejemplo, en balonmano. Batador de béisbol. ese Claro, no. ese va a cambiar, porque el portero va a tener que ser un atleta capaz de hacer esos 15, 18, 20 metros muy rápido. No te va a valer. ¿Y eso se usa mucho en los Sí, porteros? ahora mismo en élite se utiliza, no en situación de jugar con 7 jugadores en 7 contra 6, más portero en el equipo contrario, quiero decir, pero sí en situación de cuando tú tienes un jugador menos excluido 2 minutos, Claro, jugar 6 contra 6. claro. Y Entonces, pueden tirar desde cualquier lado. Si pierdes la Si bola pierdes la bola pueden lanzar, Te claro. arriesgas. y Claro, hay muchos claro. goles así. Sí. De hecho, Ahora se entrena eso también, ¿no? Claro. De hecho, en la liga alemana hubo un partido en el que el máximo goleador fue el portero. Sí, este año. Ostras, qué fuerte. Claro, esto es un cambio radical. Claro, como es si un cambio como gordo. si quitaran el fuera de juego en fútbol, ¿no? De Es que repente es que- cambias algo así y, claro, cambia toda la estructura de entrenamiento, porque si el equipo contrario quiere, asume un riesgo muy grande que es jugar sin portero, pero si el equipo contrario quiere, juega con 7 jugadores todo el partido y tú con 6. Claro. En ataque, claro. Quiero decir, tú siempre estás en... Fichas de portero un pitcher que la lance perfecta y las cuele todas, ¿no? No, luego, Porque- yo me acuerdo un comentario que dijo el compañero Mateo Garralda y que fue el de: cuidado, que delante de no sé cuántas mil personas hay que tener valor para coger el balón desde 40 metros y meterlo. No por meterlo, sino porque puedas fallar. Claro, claro. Sí. Entonces hay muchos equipos que se aprovechan de eso, del miedo a fallar de otros, que hay que tener valor, o que hay jugadores que dicen, es que ni mira la portería. Porque es verdad, como dice Ike, que es hace poco que se ha instaurado más en los equipos y cada vez ven más, pero hay jugadores que es que ni miran, dicen, tengo balón, la suelto y que otro tenga esa Y esa- ahora ya se va viendo más, porque claro, se está entrenando más, pero las primeras semanas, los primeros meses, el número de errores era bestial. Claro. Ahora ya hay más aciertos y además hay varios estudios que dicen que si hay un pase previo, claro, si tú sales corriendo y ya avanzas 5 o 8 metros, Claro, ya le entonces cae. recibes ese balón y claro, tu lanzamiento ya no es 40 metros o ya no es 35 metros, es que igual son 20. Entonces claro, ahí la metes, no fallas. Pero hubo muchos errores de nerviosismo, de la quiero meter ya y recupero y está lanzo. Está vacía, está Claro, vacía. Está vacía. recupero y lanzo. Y no, recupero y lanzo no. Sí. Bueno, el fútbol está permitido, pero nadie lo hace si no es... O sea, el portero puede salir a atacar, pero solo se hace... Al final lo vemos en las últimas acciones cuando vas perdiendo y necesitas un Sí. gol. Sí. Pues hace años en la universidad cuando estaba estudiando tuvimos en la asignatura de fútbol, nos enseñaron un estudio, veían las distancias de cada jugador. Y si os pregunto que cuál es el jugador que más distancia recorre en un partido, os quedaríais alucinando. Y me responderíais el portero. Y demostraron que el portero es el jugador que más kilómetros realiza. Sí, que una baja intensidad, no como Claro. jugadores que tienen que hacer sprints, cambios de dirección, de velocidad, pero sí que cuando su equipo ataca se va a 20-30 metros, luego retrocede, tiene que ir a una banda, tiene que ir a otra. Y claro, toda clase nos quedamos diciendo, no puede ser. Claro, Es verdad, ostras. el portero es el jugador que más recorre, pero sí es verdad que Sí, bueno, bajas intensidades. Yo respecto al entrenamiento, el tema físico, pues evidentemente como cualquier puesto específico creo que debe adaptarse a las necesidades que después va a tener el jugador en la pista. Y luego sí que creo que por suerte, en relación a lo que hablábamos además antes, cada vez el tema táctico tiene más presencia, el tema de integrarse con el equipo, que vuelvo a lo mismo, que es importante todo lo que se hace fuera, porque es importante que tenga una técnica depurada, esa no la vas a entrenar con los demás, esa la entrenas aparte con el jugador, luego le das correcciones cuando estás en la portería, pero tú eso lo entrenas al margen, que tenga una buena coordinación, que tenga unos buenos reflejos, todo eso no lo vas a entrenar en portería con los demás jugadores, no vas a tener 18 jugadores pendientes de hacer ese tipo de trabajo, pero sí que tiene que haber una coordinación muy clara entre la defensa y el portero, y tiene que haber una serie de indicios que tú puedes observar en un brazo en relación con el portero y el jugador atacante. Yo recuerdo una vez hablando con Arpaz Stervik, que él decía, claro, era, ¿tú por qué sabes que va ahí? Y claro, él decía, es que solo puede tirar ahí. Y tú dices, pero se acaba de saltar, ¿no? Y claro, él estaba absolutamente convencido, pero es que él la paraba. Y tú dices, ¿pero por qué? Y claro, el indicio, pues que si la cadera está en esta posición, entonces ya tiene que ir a esta zona, porque no puede lanzar a la otra con la cadera aquí, claro.
que si el codo está por encima de la altura del hombro, que si el codo está por debajo de la altura del hombro. Esas lecturas defensivas, yo estuve en un clínic hace poco en baloncesto, hablaban mucho de... O sea, hablaban mucho, ¿no? Hacían lo mismo con respecto a la defensa, el indicio de que cuando un jugador da 2 botes en el mismo sitio, le atacaban. ¿Por qué? Porque sabían que automáticamente venía un paso, automáticamente venía cierta acción, simplemente por el hecho de saber que un tío cuando va andando es muy difícil sino que simplemente hacían un voto 2 veces en el mismo sitio. Entonces ya sabes que va a ocurrir algo. Pues lo mismo, si gira la cadera hacia un lado, sabes que es muy difícil, o lo entrena, o es muy raro que tú muevas la cadera a un lado y luego... ¿no? Claro, entonces ahí va, el jugador acaba de saltar, mete la cadera a una zona, a una distancia determinada y el lanzamiento tiene que ser al palo corto. El jugador lanza y tiene el brazo muy cerca de la cabeza, pues igual es plano hacia un lado, es totalmente paralelo, o si abre mucho el brazo, o el brazo está bajo, o el brazo está alto, o la propia recepción, cómo tiene cogido el balón. Lo tiene cogido de una determinada manera, es que el lanzamiento hay muchas posibilidades de que sea una rosca o que sea una vaselina, pues la esperas. Y claro, son indicios que va a lo que hablábamos antes. Que no hemos entrenado hasta ahora. O sea, sí, eso al final prueba los reflejos. Sería curioso ver, y el día que hagamos temas de vídeo individual, voy a intentar buscar vídeos de... Habrá situaciones en las cuales el portero sale antes de que salga el balón. Claro, en balonmano es imposible, salvo... Esto lo decía Peric, no lo digo yo, pero Peric siempre decía que él era más rápido que el balón. Era un portero muy bueno, de los mejores que ha habido en el mundo, y él lo decía, ¿no? Era muy gracioso. Evidentemente, el balón en balonmano va a más de 100 kilómetros por hora. El portero se tiene que mover antes. Tú no puedes esperar a ver dónde va. Es cuestión de reflejos, pero no tanto reflejos de dónde va el balón, sino de reflejos de leer al jugador. Claro, tienes que tener una previsión, tienes que tener una anticipación. Y después, sí, claro, después ya la pararás. Y después sí que cuando la tienes cerca, pues hay ese punto de reflejo. Pero tú no puedes estar en el centro de la portería y esperar a que salga el balón de la mano y luego voy. No. Tú vas ya directamente. Claro, ahí entra el estudio del jugador, entra la anticipación, entra la lectura de brazo y también entra pues lo que es necesario, pues los reflejos, la coordinación, la fuerza, o sea, el trabajo. Ernesto lo podrá decir, a veces pues lo que se habla siempre, ¿no? El portero baguete, es que para que no corra, el portero tiene que tener una explosividad de piernas. Sí, su máximo salto es 1 metro o 1,5 metros o 2 si es de una esquina a la otra de la portería, pero es que es al 150%, es que es muy explosivo ese gesto, no es un saltito, no, es que para llegar, y llegar cuando llega ese balón a esa velocidad, y ser fuerte, tener la fuerza para ser capaz de pararlo cuando tienes el músculo totalmente enlongado en situaciones de flexibilidad, para eso se necesita mucha preparación física. No es, el portero va allí, no, los porteros muchas veces en los equipos son auténticos ejemplos de buena preparación física, se suelen cuidar mucho, suelen estar fuertes, suelen ser rápidos, suelen, pues eso, estar en altos rangos en las pruebas físicas que se realizan. Mira, a mí me gusta veros escuchar a los dos que os he estado dejando, porque al final podemos agrupar. Cuando hemos empezado hablando de los modelos, pues nosotros hicimos una agrupación de 3 tipos de modelos a la hora de entrenar a los porteros: físico-técnico, perceptivo y táctico. Vosotros os habéis puesto de acuerdo que un portero pasa por todas las funciones, desde estar físicamente bien para poder llegar al sitio, hasta de percibir, como hemos dicho, lo del bote. Es que tal, yo sé que va a pasar esto, a por último la toma de decisión de si está la cadera así, si antes me ha lanzado. Entonces, mi recomendación de cómo se entrena un portero, pues ir pasando por diferentes etapas a lo largo de todo el año. Al final lo que rige, lo que nos enseña la competición es cómo adaptarnos a ella. Es decir, si físicamente es un portento pero no ve la calidad del jugador que tiene enfrente, de los gestos, pues no va a ser un buen portero. Si al revés, tácticamente es muy bueno pero no llega porque no tiene una buena base física, fuerza para impulsarse, no va a llegar. Igual perceptivo, si todo prevé y ve qué va a pasar pero ni llega, ni luego se equivoca, pues al final no tenemos portero. Claro, entonces tenemos que conjugar todos los modelos que hay para a lo largo de la temporada que el chico, niño, profesional haya pasado por todos los estadios, y a partir de ahí tendremos un buen portero, un portero de calidad. Vamos a tener que hacer un modelo Thermomix y sacar un nuevo libro. Sí. Y además que también quiero decir que esto es difícil para los entrenadores, porque trabajar con porteros no hay tanta variedad.
No hay tantos ejercicios disponibles en libros.